Bienvenidos a este curso de Pentesting Web con Kali Linux en su versión 2, presentado por la empresa Milsec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. El sitio web de la empresa, como también la dirección de correo electrónico a través del cual podemos comunicarnos, la están visualizando en la presentación. Unos breves momentos para mencionar a la empresa Milsec. Es una empresa la cual hasta el momento tiene 3 años en el mercado, altamente orientada a proporcionar servicios y capacitación, realizar consultorías y capacitaciones en las áreas de hacking ético y forense digital. Asimismo, ha dictado capacitaciones tanto a nivel nacional como internacional, tanto presenciales como virtuales, y de misma manera realizando consultorías. Están en las principales redes sociales, estamos en las principales redes sociales, en Twitter, en Facebook, en el canal, en LinkedIn, en Instagram, en el canal de YouTube, como también ya conocen el sitio web y los correos electrónicos de contacto, tanto el principal como el alternativo de Gmail. Ese es el temario el cual abarcaremos durante el desarrollo de las sesiones del presente curso. La mayor parte de este temario lo vamos a desarrollar de manera práctica, es decir, a través de ejemplos, demostraciones. Personalmente considero la mejor manera de asimilar estos contenidos. Y vamos a empezar con una breve presentación sobre el curso. Bueno, de hecho, Kali Linux es una distribución ampliamente utilizada por profesionales relacionados con el ámbito de la seguridad. Está constituida de cientos de herramientas y esta constitución o esta categorización estas permiten realizar evaluaciones de seguridad efectivas. Estas herramientas incluidas en Kali Linux se categorizan, como les mencionaba, basándose, aparte de lo ya mencionado, basándose en las diferentes etapas o fases relacionadas con una prueba de penetración o hacking ético, como son captura de información, análisis de vulnerabilidades, explotación, por nombrar algunas de ellas. En la actualidad, las aplicaciones web se han convertido en una parte integral de cualquier red, y esto necesita una atención especial cuando se realizan las evaluaciones de seguridad, cualquiera del tipo o cualquier del tipo el cual se categoricen y consecuentemente se realicen. Kali Linux también incluye entonces las herramientas necesarias para realizar evaluaciones de seguridad web y también a toda la infraestructura relacionada, como puede ser un servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos, en los cuales abarcaremos luego. Vamos a entrar en esta primera sesión. Bueno, vamos a hacer una introducción a las pruebas de penetración y a las aplicaciones web. En la actualidad es comprensible invertir una gran cantidad de dinero para poder realizar o asegurar a las aplicaciones web. Y bueno, en general se invierte bastante en tecnologías de información, pero no necesariamente esta inversión es percibida o no se percibe la retribución de esta inversión. Entonces, la inversión de tecnologías e infraestructura no significa se esté completamente seguro. Entonces, hay muchos ataques los cuales constantemente se realizan, no solamente en las aplicaciones web, pero en el presente curso nos estamos orientando al ámbito web. Y debemos entender primero cómo realizan las acciones los atacantes maliciosos y cómo también realizan las acciones los profesionales en hacking ético y en pruebas de penetración. Ahora, es importante también entender lo siguiente. Cuando se realizan estos ataques netamente orientados, o bueno, netamente desde la perspectiva de los atacantes maliciosos, estos tienen consecuencias. Las consecuencias para una organización o una empresa principalmente impactan en el ámbito económico, en el ámbito de su reputación y, consecuentemente, todos aquellos involucrados o todos aquellos quienes se relacionan o interactúan con estas organizaciones o estas empresas. Ahora, no es simplemente cuestión de sindicar a algún culpable o sindicar responsabilidad de quién. La seguridad debe ser vista como una parte integral, como algo el cual debe de ser sustentado y debe de ser cuidado por todos los componentes de aquello en lo cual los atacantes tratan de comprometer o tratan de atacar con éxito. Entonces, no es simplemente cuestión de
asegurar los servidores, sino también es la perspectiva de los otros componentes. De cara al usuario, en la actualidad es uno de los aspectos más atacados, es decir, los usuarios, los clientes o los seres humanos. Entonces, se hace necesario conocer cómo actúan los atacantes y necesitamos realizar estas mismas acciones, pero desde la perspectiva profesional. Entonces, hablamos de realizar unas pruebas de seguridad proactivas. No solamente implementar mecanismos de seguridad esperando estas funcionen cuando los atacantes realizan sus acciones. No, en la actualidad se habla de hacer pruebas de seguridad de manera proactiva. Las pruebas de penetración o hacking ético contra las aplicaciones web son una manera muy efectiva de probar precisamente los mecanismos de seguridad funcionan o cuán seguro está el entorno el cual se ha asegurado o donde se han implementado o desplegado mecanismos de seguridad. Entonces, en la actualidad podemos utilizar una distribución la cual tiene por nombre Kali Linux. Kali Linux es una distribución, como les mencionaba, la cual incluye una gran cantidad de herramientas, las cuales pueden ser utilizadas para propósitos de hacking ético, pruebas de penetración y en realidad muchos otros aspectos. En base a estas herramientas y su uso, nosotros podemos realizar diferentes evaluaciones, pero necesitamos conocer cómo vamos a realizar las evaluaciones. Eso es precisamente lo cual les mencionaré también durante el desarrollo del presente curso. ¿Quién es a quién se le denomina un hacker? Bueno, el hacker en realidad, en el sentido más fundamental, es una persona quien es muy curioso y le encanta conocer o le fascina conocer cómo funciona de manera interna algo. Puede ser para nuestro caso un sistema de cómputo, un dispositivo de red, un teléfono móvil, es decir, tiene curiosidad de entender cómo funciona algo. Y esta curiosidad y esta profundización le permite potencialmente descubrir vulnerabilidades, fallas, comportamientos anómalos, malas configuraciones, etc. Entonces, hay también, es necesario hacer una diferenciación con un cracker, ¿ok? El cracker generalmente se relaciona con alguien que irrumpe en los sistemas, un atacante malicioso, pero también es alguien quien realiza ingeniería inversa. Solamente les estoy mencionando algunas denominaciones, aunque en realidad, bueno, hay extensos documentos y literatura en la cual menciona todo esto. Ahora, tenemos también a nuestra disposición diferentes metodologías. Muchas personas, muchos profesionales, quienes recién están en el ámbito, podrían verse algo confundidos en cómo se utilizan ciertos términos. Estos términos son hacking ético, las pruebas de penetración, las evaluaciones de vulnerabilidades o las auditorías de seguridad. Rápidamente, para clarificar estos puntos, un hacking ético puede definirse como aquello lo cual es realizado por profesionales, ¿ok?, quienes se encargan de realizar procedimientos para encontrar vulnerabilidades, malas configuraciones, fallas, y luego proceder a reportarlo a aquel quien contrató sus servicios o al proveedor del dispositivo de software en donde se encontró esta falla. Y algunas veces ayudan a arreglarlo. Existen muchas herramientas, muchas técnicas, los cuales los hackers éticos o en un procedimiento de hacking ético se utilizan. En el caso de las pruebas de penetración, bueno, las pruebas de penetración, bueno, debemos ver en primera instancia el hacking ético como un gran conjunto, como un, bueno, me remito a la visualización del gráfico de conjuntos. El hacking ético como un gran conjunto y dentro de ese conjunto de hacking ético un subconjunto de pruebas de penetración. Las pruebas de penetración también es un término más afinado para describir aquello en lo cual un hacker ético hace o un profesional en hacking ético. Puntualmente en la prueba de penetración se encarga de realizar procedimientos tal y como los atacantes maliciosos lo harían, pero aquí estamos hablando puntualmente de realizar pruebas de penetración para identificar vulnerabilidades, explotar las vulnerabilidades y ver o percibir hasta dónde puede llegar un atacante malicioso o hasta dónde puede diseminarse el ataque. Es decir, nos da una visualización, una percepción exacta de cómo los atacantes maliciosos pueden comprometer a las organizaciones y hasta dónde pueden llegar. Esto se los menciono porque el hacking ético puede no necesariamente seguir este procedimiento. Por eso les mencionaba el hacking ético como su conjunto.
Hay profesionales de hacking ético quienes, por ejemplo, se orientan a encontrar o analizar los dispositivos o las computadoras o los dispositivos conectados a un auto. Recuerden que ahora los autos tienen ese tipo de dispositivos, o tal vez analizar un dron, o tal vez realizar investigaciones en dispositivos móviles o en algún tipo de dispositivo en particular, como aquellos utilizados en una planta nuclear. Están haciendo hacking ético, es decir, están investigando profundamente sus dispositivos y consecuencia de ello pueden encontrar vulnerabilidades y fallas y malas configuraciones, entre otros hallazgos. Pero las pruebas de penetración están dentro de este gran conjunto del hacking ético, donde nuestro propósito es el ya descrito, ¿ok? Encontrar fallas, malas configuraciones, y percibir cómo los atacantes pueden actuar y hasta dónde pueden llegar. Y tenemos también las evaluaciones de seguridad. Bueno, muchas veces las evaluaciones de seguridad son eh, un resultado de realizar un procedimiento en el cual se trata de identificar las vulnerabilidades. Pero el detalle con este procedimiento para identificar o evaluar las vulnerabilidades es generalmente no se explotan estas vulnerabilidades o no se verifica hasta dónde podría, o para tomarlo de otra perspectiva, no se tiene un conocimiento totalmente pleno de al explotar esta vulnerabilidad, un atacante, cuáles son o hasta dónde puede llegar el atacante para ahorita tomar otra perspectiva. Es decir, podemos realizar un procedimiento para identificar las vulnerabilidades y luego realizar una evaluación para conocer su riesgo. Es decir, que la organización puede ser impactada por estas vulnerabilidades, tiene estos dos riesgos. Pero aquí no se tiene el conocimiento de cómo un atacante, al aprovechar esta vulnerabilidad, puede dañar a la organización, o puede robar datos, o puede dejar los servicios sin funcionar, comprometerlos de cualquier manera. Solamente se conocen las vulnerabilidades y el riesgo. En el caso de las auditorías de seguridad, es un procedimiento sistemático, el cual generalmente es utilizado para medir el estado de un sistema con un conjunto predeterminado de estándares. Bueno, hay buenas prácticas en la industria, hay listas de verificación. El principal objetivo es medir, ¿ok? Realizar mediciones, si se está cumpliendo algo o no. Ahora, tenemos también las reglas del contrato. Las reglas del contrato tratan con la manera en la cual los profesionales en pruebas de penetración o hacking ético van a realizar las pruebas. Algunas de las directivas, las cuales deben de ser claramente mencionadas en las reglas del contrato antes de iniciar cualquier acción incluida dentro de una prueba de penetración, son las siguientes, o incluye lo siguiente. Primero, definir si se va a realizar una prueba de caja negra o caja gris, los detalles de contacto con el cliente, las notificaciones con el equipo de tecnologías de información del cliente, cómo se van a manejar los datos sensibles y también el estado de las entrevistas. En lo correspondiente a las pruebas de caja negra o las pruebas de caja gris, primero, en el caso de las pruebas de caja negra, son aquellas en las cuales se tiene una visión exacta, ¿ok? O se tiene la perspectiva exacta de un atacante o un profesional en pruebas de penetración. Es decir, aquí la prueba va a simular exactamente el accionar de un atacante malicioso, el cual va a ser realizado por un profesional en pruebas de penetración. Entonces aquí vamos a poder vamos a tener la empresa quien contrata estos servicios va a poder tener un conocimiento de cómo el atacante recopila información de la organización, cómo enfrenta tal vez los mecanismos de seguridad, cómo trata de evadir los firewalls, los IDS, en general la infraestructura de seguridad. Entonces, se tiene aquí una perspectiva, en las pruebas de penetración de caja negra se tiene una perspectiva muy real, por no decir exacta, pero muy, muy real, de aquello lo cual un atacante malicioso puede realizar. Y en el otro caso de las pruebas de caja gris, bueno, también bueno, antes de pasar a la prueba de caja gris, menciono lo siguiente. En las pruebas de penetración de caja negra, se invierte una gran cantidad de tiempo, ¿okay? En procedimientos para tratar de capturar información o obtener información de los sistemas para potencialmente luego identificar vulnerabilidades y explotar esas vulnerabilidades. Pero en el caso de la caja gris, las pruebas de caja gris son una manera bastante eficiente de usar los recursos o ahorrar recursos, sobre todo recursos económicos.
En las pruebas de caja gris, una perspectiva es proporcionar al equipo de pruebas, es decir, a los profesionales quienes están realizando estas pruebas, con algún tipo de información. Por ejemplo, se le puede dar esta información de las direcciones IP, información del sistemas operativos, de los servicios en atención. De tal manera, se ahorra mucho tiempo en las fases de reconocimiento y el escaneo y se concentra, o la mayor parte del tiempo se va a concentrar en descubrir las vulnerabilidades, explotar las vulnerabilidades y ver hasta dónde pueden llegar los atacantes maliciosos. Esto ya depende obviamente de las coordinaciones previas con el cliente. Luego viene en los detalles del contacto con el cliente. Es muy interesante coordinar con quiénes se va a contactar en caso se genere algún tipo de inconveniente. Un ejemplo muy puntual. ¿Qué sucedería si ustedes están realizando sus pruebas a las 3 de la madrugada y por una verificación de una vulnerabilidad se genera una denegación de servicio? Es decir, el sistema deja de proporcionar servicios a los usuarios. Como comprenderán, esto es algo muy crítico. Estamos en un inconveniente bastante alto si no lo hemos coordinado previamente. Entonces debemos en este escenario contactar rápidamente con la persona responsable de la organización para indicarle, por favor, reinicie el servicio o reinicie el servidor o algo en lo cual pueda volver todo al normal funcionamiento. Claro, cuando vamos a realizar acciones riesgosas como un ataque de negación de servicio, bueno, si es un ataque consciente, es decir, vamos a realizar esa prueba, se coordina previamente. Pero si es una acción la cual genera y no necesariamente nuestro propósito es explotar una vulnerabilidad de negación de servicio, pero se genera, entonces debemos tener la manera de rápidamente contactar con el cliente. Por eso es muy importante este punto, es decir, detalles o detalles del contacto del profesional o de la persona con quien nosotros nos comunicaremos de inmediato si se suscita algún inconveniente o algún problema. Las notificaciones con el equipo de tecnología de información del cliente. Bueno, estos procedimientos de pruebas de penetración o hacking ético, como comprenderán, son utilizadas también para medir cómo los profesionales de la empresa, es decir, la empresa a quien se le está realizando este tipo de servicios, quién ha contratado estos servicios profesionales, cómo responden estos profesionales, cómo responde su equipo de infraestructura de tecnología de información, cómo responde su equipo de seguridad, cómo responde su equipo de respuesta a incidentes. Es decir, es muy interesante también este punto porque nos permite conocer, primero, si se va a notificar a estos profesionales. Es decir, tenemos dos opciones, notificar, es decir, tengan el conocimiento, están realizando estas pruebas de penetración o no tengan este conocimiento. Si es el primer caso, es decir, se les comunica y ellos saben si están realizando esta prueba de penetración, se debe tener cuidado porque ellos podrían implementar medidas momentáneas, temporales, para minimizar el impacto de las pruebas. Y esto da una falsa sensación de seguridad. En el segundo caso, si no se les comunica, esto también es, bueno, en el caso de no comunicarlo, se tiene una visión exacta de aquello lo cual un atacante malicioso hace. Pero también podría generarse algún inconveniente porque ellos podrían reportar estas acciones como algo malicioso y consecuentemente el profesional o el equipo de pruebas podría verse afectado en cómo está desarrollando, porque tal vez reporten las direcciones IP como es ofensivas. Esto podría traer inconvenientes en la forma en la cual se van a realizar las posteriores pruebas. Entonces, se debe de coordinar esto previamente, pero tengan el conocimiento, todas las alternativas siempre se coordinan primero con el cliente, se conversan y se les indica cuál es la mejor opción en base a los requerimientos de evaluación del cliente. Todo depende del cliente. Y en el caso del manejo de datos sensibles, bueno, hay algunas leyes, algunas regulaciones a nivel mundial, como el IPA y HPAA para Estados Unidos, u otras, en la manera en la cual se gestiona la información. Un ejemplo muy rápido. Cuando nosotros estamos realizando pruebas de penetración genética, es altamente probable podamos acceder a información confidencial, a información sensible. Imagínense una prueba de penetración en la cual nosotros podamos acceder a una base de datos en la cual se gestiona información de tarjetas de crédito, CCBs, creo que es, u otra información confidencial. Nosotros debemos tener muy en claro y coordinar esto con el cliente de si esa información potencialmente puede ser utilizada para nuestras pruebas de penetración. No me refiero necesariamente a las tarjetas de crédito u otra información similar, pero me refiero puntualmente a si nosotros tenemos información, acceso a información sensible como tal vez nombres de personas, tal vez de los clientes o de los usuarios de una aplicación web, si nosotros vamos a poder utilizar esa información,
para tal vez obtener datos de nombres de usuario o contraseñas para evaluar otro tipo o realizar otro tipo de evaluaciones. Esto también se debe de coordinar con el cliente para desde la autorización o no. Hay algunos casos en los cuales, como comprenderán, tarjetas de crédito y más información sensible, simplemente eso no. Pero otros datos como puede ser nombres para bosquejar nombres de usuarios, nombres de apellidos me refiero, o se puede bosquejar potenciales nombres de usuario o direcciones de correo electrónico para realizar otras pruebas como ataques de ingeniería social y demás. Y en el caso de el estado de las reuniones, como completar una prueba de penetración puede durar o puede demandar bastante tiempo, pueden ser desde algunas semanas o algunos días hasta bastantes o algunos meses, y por lo tanto se requiere tener o planificar reuniones entre la empresa a quien está realizando el servicio y la empresa a quien se está realizando el servicio. Entonces es importante definir, tal vez si la prueba de penetración demanda un par de meses, al ser tal vez reuniones regulares cada semana o cada 15 días para reportar los avances. Y en caso hay algún hallazgo importante, el cual deba ser corregido, bueno, enviar también reportes parciales para se arregle o se pongan medidas preventivas. Porque como comprenderás, si se descubre una vulnerabilidad crítica, tal vez a los días de haber iniciado la prueba, no se va a esperar 2 meses para recién reportarle y decirle, mira, tenés esta vulnerabilidad crítica y durante ese lapso de tiempo un atacante malicioso podría explotar la vulnerabilidad y comprometer la organización. Entonces, estos criterios también deben ser aplicados. No es una receta en la cual ustedes simplemente siguen esto a rajatabla, es decir, si la prueba depende, si la metodología es realizar un reconocimiento, realizar un escaneo, realizar una explotación, una post-explotación y luego realizo el reporte y lo entrego, esto no significa esto es así. Es decir, si ustedes encuentran una vulnerabilidad muy crítica en los días de haber empezado las pruebas, no van a esperar al final de las pruebas para reportarlas, sino se contactan directamente. Esto también se coordina y se reporta, se indica, mira, tienes esta vulnerabilidad, tal vez en una aplicación, un servicio en particular, debes de parchar esto porque es inminente, en algún momento un atacante puede explotarla y comprometer la organización y todo el, entre comillas, desastre cual puede causar. Ok, ¿cuáles son las limitaciones de una prueba de penetración? Las pruebas de penetración son las recomendadas y a realizar o se recomienda sean realizadas durante lapsos regulares. Como comprenderán, muchas veces esto no es así. Y para añadirle al más caos, muchas veces el equipo y la empresa quien realiza este tipo de evaluaciones no tiene la preparación, las herramientas o profesionales debidamente capacitados. Pero si a esto le unamos también las limitaciones impuestas por la empresa o por la organización quien contrate esos servicios, esto puede ser en verdad, en lugar de una gran ayuda, puede significar todo lo contrario. Entonces, primero, las pruebas de penetración deben ser vistas como algo regular, es decir, regularmente se deben realizar pruebas de penetraciones, aunque puntualmente se deberían de realizar cuando se realizan cambios en la infraestructura evaluada. Y en segunda instancia se debe contratar empresas, organizaciones o profesionales quienes tengan conocimiento y dominio de los temas a evaluar. Luego tenemos puntualmente, limitaciones en cuanto a las habilidades y los conocimientos y la experiencia. Es decir, debemos contratar empresas, personas, profesionales quienes tengan conocimiento, experiencias y habilidades en aquello en lo cual vamos a evaluar. Es decir, si vamos a evaluar servidores de tales tipos en tal tipo de sistemas operativos, podríamos tener profesionales quienes dominen ese tipo de evaluaciones. Si vamos a evaluar dispositivos de red de una marca en particular o de una fabricante en particular, bueno, debemos tener profesionales quienes dominen eso. O si vamos a realizar evaluaciones contra aplicaciones web, debemos ser profesionales quienes dominen la evaluación y metodologías para realizar evaluaciones al ámbito web o aplicaciones web. Si vamos a realizar evaluaciones tal vez a dispositivos móviles o aplicaciones móviles, bueno, profesionales quienes dominen ello. Y así sucesivamente. Es decir, depende de las evaluaciones a realizar para contratar empresas y profesionales quienes dominen precisamente o haya un equipo multidisciplinario para realizar las diferentes evaluaciones. Personalmente, bueno, hay una percepción errónea en cuanto a el profesional en hacking ético y pruebas de penetración debe dominar todo. Bueno, personalmente es una opinión,
es poco probable, deben existir profesionales sí que tienen dominio de muchos ámbitos, pero sí, muchas veces los profesionales dominan más algunos temas comparados con otros. Entonces, debemos tener referencias y llamar a los profesionales quienes precisamente dominen o se especialicen en aquellas áreas las cuales tal vez otros profesionales no dominen a plenitud. De hecho, todos tenemos conocimientos de muchos aspectos, pero el dominar y ser especialista en algo marca la diferencia para realizar las evaluaciones y consecuentemente marca la diferencia en los resultados de las pruebas. En el caso del límite del tiempo, cuando nosotros estamos realizando pruebas de penetración y cuando, para ser puntuales, la empresa solicita este tipo de pruebas, la empresa tiene un monto de dinero definido, es decir, un costo por o ¿cómo se le dice? ¿Cuál es la denominación? Tiene un monto de dinero el cual debe de invertir o un monto de dinero asignado para realizar estas pruebas. Bueno, como comprenderán, una prueba de penetración no necesariamente va a evaluarlo todo. Hay también un factor, el cual es el tiempo. Muchas veces el tiempo y el factor económico están muy unidos, porque en base al dinero o la inversión la cual la empresa está dispuesta a realizar, muchas veces se tiene la posibilidad de definir eh, el tiempo en el cual se realizarán las evaluaciones. Por eso, les mencionaba anteriormente una prueba de caja gris. Una prueba de caja gris va a ahorrar recursos económicos y consecuentemente el tema del tiempo será más corto, comparado si la misma prueba se realizase, pero de la perspectiva de caja negra. Entonces tengan en consideración, hay limitaciones en cuanto al tiempo, es decir, se puede tener un lapso de tiempo para evaluar en base a los costos, pero también otra perspectiva de limitación del tiempo es en lo referente a los horarios, es decir, las pruebas de penetración se van a realizar en ciertos horarios si se realizan 24 horas al día o pueden ser realizadas solamente en las madrugadas. ¿Okay? Entonces, esos dos factores o esos dos puntos los incluimos dentro de las limitaciones relacionadas con el tiempo. Luego tenemos las limitaciones de exploits personalizados. A ver, como comprenderán, el desarrollo, la creación de códigos de explotación implica también tiempo, implica esfuerzo, implica tener personal muy especializado. No cualquier profesional puede escribir códigos de explotación. Bueno, me estoy refiriendo a aquellos códigos de explotación los cuales requieren una investigación muy profunda, muy extensa, porque hay códigos de explotación simplemente los cuales ustedes pueden ejecutar en una URL o una dirección, una URL, vamos a denominarlo así, nosotros estamos hablando de hacking en aplicaciones web. ¿Ok? Una código de explotación puede ser simplemente una URL, ya les voy a mostrar esto durante el desarrollo del curso. Pero hay otros códigos de explotación los cuales sí requieren realizar ingeniería inversa a la aplicación, al software, y esto, claro está, requiere tiempo y requiere personal, profesionales debidamente conocedores y capacitados en el tema. Razón por la cual muchas veces se pueden identificar vulnerabilidades, pero no existe un código para explotar esa vulnerabilidad de manera exitosa, porque ello necesita crear un exploit o un código de explotación. Entonces hay aquí una limitante en la cual muchas veces se identifican vulnerabilidades, pero no hay un exploit funcional. Consecuentemente se debería crearlo, pero esto, como reitero, puede consumir tiempo. Tiempo implica mayor costo y muchas empresas no están dispuestas a pagar estos costos. Luego tenemos la limitación de evitar ataques de negación de servicio. Muchas organizaciones y empresas no necesariamente se van a sentir muy cómodas recibir un ataque de negación de servicio el cual pueda dejar inactivos sus servidores o algún servicio el cual de cara a sus usuarios o a sus clientes. Si se realizan ataques de negación de servicio, deberían ser previamente coordinados. Por ejemplo, identificar un momento en el cual la carga de usuarios, tal vez para compras a través de su aplicación, sea menor. Tal vez se identifica a las 3 de la mañana, hay menos usuarios realizando compras online. ¿Ok? Vamos a tomar ese ejemplo. Entonces, se define hacer una prueba en caso se haya identificado o tal vez una vulnerabilidad la cual potencialmente genera una negación de servicio. No me estoy refiriendo a otros temas, sino me refiero a una aplicación en la cual significa una vulnerabilidad, la cual permite activar o disparar una negación de servicio.
se realizan las coordinaciones y se definen. A las 3 se ejecutará un código de explotación para verificar si una denegación de servicio puede ser originada en cierto escenario. Se realiza esto y si es activo y si es exitoso, el equipo de pruebas lo verificará, ¿ok? Verificará precisamente no se pueda tal vez acceder hacia la aplicación o al servicio en particular o en general al servidor e inmediatamente obtenida la evidencia del ataque es exitoso, se comunica con el equipo de la empresa, del cliente, para nuevamente ponga en funcionamiento todo. ¿Ok? Me refiero a una negación de servicio de este tipo, porque hay negaciones de servicio, las cuales, como, bueno, es altamente probable todos ustedes conozcan, en la cual se pueden coordinar 10, 20, 100 instancias de servidores en la nube y generar tráfico. Por ejemplo, enviar algunos megas o algunos gigas de tráfico con cierto tipo de características especiales en los paquetes TCP, UDP u otro tipo de protocolo. Y esto también potencialmente me permitiría simular un ataque de negación de servicio dependiendo ya de la infraestructura, de los mecanismos de seguridad, de cómo la organización esté preparada para este tipo de ataques, nosotros podemos simular un ataque de negación de servicio. Tenemos también limitaciones de acceso. Bueno, en lo correspondiente a las limitaciones de acceso, no necesariamente en todos los casos nosotros tenemos la posibilidad de interactuar directamente con el equipo el cual necesitamos evaluar o con los sistemas los cuales necesitamos evaluar. Por ejemplo, puede ser una penetración interna, es decir, estamos simulando un atacante interno dentro de la organización. Esto puede ser realizado simulando, por ejemplo, el atacante ya tiene acceso a una máquina en la red, o tiene acceso a un punto de la red, o tiene acceso a un punto de acceso inalámbrico. Esto se puede simular de manera física, es decir, el profesional va a ir físicamente con su laptop o su equipo, se conecta al punto de red o a través del inalámbrico y a partir de allí realiza las evaluaciones. Otro escenario, el cual también es bastante común al ser utilizado en la actualidad, es se instala un equipo y de manera remota el profesional o el equipo de pruebas accede a esa máquina y a partir de ahí realiza las evaluaciones. No hay ninguna diferencia, pues las acciones, las evaluaciones se realizan de la misma manera. Y luego tenemos también las limitaciones de las herramientas utilizadas. Muchas veces en las pruebas de penetración se requieren herramientas. Muchas herramientas son open source, pueden ser utilizadas en Kali Linux, pero también existe la posibilidad de adquirir o comprar herramientas. Como comprenderán, pueden haber limitaciones de las herramientas utilizadas si se contrata tal vez profesionales, quienes como comprenderán, en cuestión de costos, porque algunas herramientas comerciales pueden ser muy costosas, estos profesionales no tengan. Entonces, potencialmente, si se contrata una organización, la organización es altamente probable que tenga estas herramientas. Me estoy refiriendo potencialmente a escáneres de vulnerabilidades, a frameworks para explotación, los cuales permiten permiten automatizar procedimientos y tener pruebas mucho más completas en un menor lapso de tiempo. Esto no quiere decir los profesionales, quienes no tengan estas herramientas comerciales, no pueden realizar pruebas de penetración exitosas. Claro que se pueden realizar. El detalle está en que muchas veces las organizaciones o empresas necesitan automatizar ciertos procedimientos y las herramientas comerciales permiten realizar esta automatización por la facilidad en lo referente a sus interfaces, es decir, a través de interfaces o a través del despliegue de funcionalidades, permiten rápidamente realizar las mismas acciones, las cuales para un profesional quienes realizan las mismas pruebas de manera manual podrían demandar mucho más tiempo. Cualquier acción se puede realizar manualmente o con la ayuda de las herramientas. Las herramientas, como verán, permiten automatizar, dar velocidad. Los profesionales de hacking ético tienen todo el conocimiento. El detalle está en muchas veces estos procedimientos manuales o utilizando algunas herramientas open source y demás, podrían incrementar el tiempo en el cual se realizan las pruebas. Reitero, muchas veces las empresas necesitan realizar pruebas en lapsos de tiempo relativamente cortos. Entonces, se hace necesario tal vez adquirir herramientas para automatizar los procedimientos. En realidad, las pruebas y los resultados deberían ser totalmente idénticos. Y las limitaciones, todo se debe de coordinar con la organización o con la empresa quien contrate estos servicios. Absolutamente todo se coordina. No pueden dejar nada sin coordinar o sin definir, pues esto podría tener consecuencias en las pruebas de manera global. En lo referente bueno, antes de pasar a la ingeniería social, ¿cuál es la necesidad entonces de las pruebas de penetración? En la actualidad, todos interactuamos constantemente con Internet. Las empresas tienen sistemas, infraestructura de cara a Internet. Consecuentemente, desde la perspectiva
de los atacantes maliciosos, y no me refiero a atacantes o a alguien, entre comillas, sentado en su garaje solitariamente, sino me refiero, en la actualidad tenemos organizaciones criminales, las cuales tienen un alto nivel técnico, un alto nivel de experiencia y un alto nivel de cometer delitos. Estamos hablando de ya mafias, de organizaciones criminales, las cuales se dedican netamente a realizar este tipo de ataques. ¿Cuál es su principal valor? O para cambiar el término, ¿cuál es su principal propósito? Obtener datos los cuales sean valiosos para las organizaciones. Pues estos datos valiosos para las organizaciones, no solamente me refiero a los datos, sino me refiero a su infraestructura. Existe venta de los datos. Por ejemplo, si alguien logra volcar la base de datos de la organización, la cual contiene el número de tarjeta de crédito, usuarios, contraseñas y demás información, pues esto es muy valioso. Pero también me refiero a venta de infraestructura. Por ejemplo, se comprometen a nivel mundial, constantemente se comprometen diferentes tipos de organizaciones, de empresas, me refiero a banca, a veces del gobierno, empresas tal vez orientadas al ámbito automotriz, agropecuario, tecnológico, y esas empresas tal vez no saben, han sido comprometidas o están siendo comprometidas o son comprometidas en ese momento. Y esto se vende los recursos, se vende el acceso hasta esos sistemas y hasta esta infraestructura. Entonces, la necesidad de las pruebas de penetración puntualmente contra las aplicaciones web es precisamente conocer cómo los atacantes pueden realizar acciones contra la infraestructura, puntualmente contra las aplicaciones web, y tener una clara visión de cuán segura es la aplicación web. Pero recuerden que la aplicación web no es algo autónomo, es decir, la aplicación web necesita un servidor web, necesita de manera subyacente un sistema operativo. Potencialmente tiene un servidor de aplicaciones, potencialmente tiene un servidor proxy, potencialmente tiene un servidor de base de datos, es decir, es toda una infraestructura la cual, en la cual conviven las aplicaciones web. Se hace, por lo tanto, necesario tener conocimiento de cómo realizar pruebas de penetración o hacking ético contra la infraestructura, contra redes y sistemas, y se necesita tener conocimiento de cómo realizar evaluaciones contra las aplicaciones web. En el presente curso vamos a abarcar algunos aspectos de reconocimiento, de escaneos contra el servidor web, pero de la perspectiva siempre de las aplicaciones web. Este curso está netamente orientado a las aplicaciones web. Ok, entonces, de hecho les voy a mencionar, como ya les mencionaba, algunos aspectos de hacking ético, pruebas de penetración contra redes y sistemas, pero para eso ya tenemos otro curso, el cual es Pentesting con Kali Linux, u otro curso, el cual pueden revisar en el aula virtual. Entonces, es importante entender la necesidad de las pruebas de penetración es tener una clara visión de aquello lo que los atacantes pueden realizar contra las aplicaciones web y cómo la aplicación web reacciona o resiste o enfrenta este tipo de ataques. Ok, y bueno, una acotación adicional. Cuando las organizaciones o empresas podrían únicamente tener infraestructura de cara a Internet, en la actualidad existen muchas empresas y muchas organizaciones las cuales únicamente tienen infraestructura puntualmente, aplicaciones web, las cuales dan cara a Internet. Es decir, si ustedes escanean un servidor de una empresa, tal vez los únicos puertos los cuales se encuentren abiertos es el puerto 80 y el puerto 443. Es decir, HTTP y HTTPS. Nada más. No van a encontrar un SSH, un FTP, nada más. ¿Por qué? Porque muchas empresas y muchas organizaciones únicamente proporcionan ese servicio a través de aplicaciones web, a través de la web. Entonces, los atacantes se están concentrando y se concentran en la actualidad en ese ámbito. Muy bien. Ahora, cuando estamos hablando de ataques de ingeniería social, debemos entender lo siguiente. Los ataques de ingeniería social se orientan a el usuario, las personas, la debilidad de las empresas, la cual el eslabón más débil de las empresas y las organizaciones son los seres humanos, sus usuarios, el personal. Muchas veces resulta más fácil, en lugar de estar enfrentándose con los firewalls, con los IDS, con las listas de control de acceso, tratando de encontrar alguna falla, muchas veces es fácil engañar a un usuario para nos dé algún tipo de acceso o dato el cual nos permita comprometer o tener al menos alguna facilidad para estar dentro de la organización o tener algún tipo de dato o información la cual nos permita
tener un buen punto de apoyo dentro de aquello lo cual estamos evaluando. Por ejemplo, podemos utilizar falsificación de correos electrónicos. Por ejemplo, para darles una visión, una suplantación de correo electrónico, nosotros podemos comprar un dominio muy similar al dominio de la empresa, ¿ok? Y cambiándole tal vez una L por un nulo, un número uno u otro esquema, y indicarle, por ejemplo, simular ser el equipo de soporte y decirle, pues, tenemos dos aspectos, podemos decirle a un usuario, ¿ok? Suplantando o tratando de maquillar el dominio, decirle, mira, por algún tipo de inconveniente necesitamos que cambie su contraseña y le dan un enlace, ¿ok? Y el usuario, al ver y no percatarse, ese dominio en realidad no es exactamente el dominio de la empresa, hace el cambio. En algunos casos también se le puede indicar, cámbialo por estos datos, es decir, cambia tu contraseña temporalmente por estos datos. Ese podría ser un ataque. Podría parecer muy simple, pero podría ser muy efectivo también. En otro caso, se les puede dar al usuario, falsificando la dirección de correo electrónico, un enlace, y ese enlace consecuentemente no va a llevar al formulario para que vea la contraseña real, porque si no podría ser una suplantación también de ese formulario de cambiar la contraseña. También se pueden realizar ataques telefónicos, es decir, se puede simular, llamar a tal vez el área de recursos humanos, ¿correcto? Indicándole, mira, necesitamos, por algún inconveniente, resetees tu contraseña a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Hay dos perspectivas de los ataques de ingeniería social telefónicas: ser alguien con autoridad o simular ser alguien quien requiere ayuda. Desde esas dos perspectivas, nosotros debemos realizar o crear un escenario totalmente detallado y creíble para que la víctima precisamente caiga en este ataque. Muchas veces si nosotros suplantamos a alguien con autoridad, es decir, simulamos ser, por ejemplo, el gerente de la empresa, solicitándole algún tipo de credencial o algún tipo de, de dato útil para nuestro ataque. ¿Okay? Podríamos coaccionarlo porque podría ser el jefe del área quien le está solicitando, mira, necesito acceder a tu correo para revisar, no sé, algún tipo de documento, el cual, bueno, le envío y bueno, se coacciona. ¿Okay? Luego tenemos el buscar en la basura o revisar en la basura. Muchas veces, creo que tal vez a todos alguna vez lo ha pasado, es votar o descartar documentos en los cuales se incluya direcciones IP, correos electrónicos, o información la cual es sensible, pero no se dispone adecuadamente en la basura o donde se vaya a remitir este tipo de desechos. Entonces, se debe tener mucho cuidado con esta información, pues alguien podría buscar en esta basura, en estos desechos, y encontrar evidencia la cual sea útiles para sus propósitos. También podemos hacer ataques de ingeniería social utilizando unidades USB, un escenario muy simple. Nosotros instalamos algún tipo de código malicioso en una USB, cuando esta USB es conectada al equipo de quien, bueno, por ejemplo, copiamos una USB, en una USB un archivo malicioso, un archivo ejecutable, el cual lance una conexión al atacante. Y esta USB lo podemos dejar tal vez en alguna oficina de la empresa. Bueno, en la curiosidad del usuario encontrar una USB, lo conecta para ver qué hay. Al momento de conectarlo, lanza una conexión y el atacante tiene control de la máquina de la víctima. ¿Cuál es la manera más efectiva o al menos altamente probable de funcione para tratar de derrotar este tipo de ataques de ingeniería social? La concientización del usuario, es decir, entrenar a los usuarios, hacerlos entender de manera muy frecuente, pueden ser propensos a ataques de ingeniería social. Y un descuido puede comprometer no solamente su computadora, su sistema, su dispositivo, su información personal, sino también el de toda la organización. Entonces, se debe hacer capacitaciones constantes, concientizaciones constantes de todo el personal de la organización, pues uno de ellos puede ser el eslabón, el eslabón más débil, el cual necesita simplemente un atacante para comprometer exitosamente a la organización. Ok, ahora es importante entender y revisen algunos conceptos. Como profesionales en este ámbito, deben ustedes conocer cómo funciona el protocolo o cómo está constituido, cómo funciona. Deben de
revisar los conceptos relacionados con el protocolo HTTP. ¿Por qué? Porque las aplicaciones web utilizan este protocolo. Entonces, el de entender el protocolo HTTP son las bases del hacking a las aplicaciones web. No necesitan, bueno, ser programadores muy expertos y demás. De hecho, si lo fueran, esto ayudaría muchísimo. Pero en primera instancia, para realizar evaluaciones, primero es entender el protocolo HTTP y luego entender las tecnologías relacionadas con el protocolo HTTP. Entonces, es importante entender cómo fluye la información desde el cliente hacia el servidor y cómo fluye la información desde el servidor hacia el cliente. ¿Ok? Y necesitan, en primera instancia, entender sobre el protocolo HTTP, sobre las cabeceras del protocolo HTTP, es decir, las cabeceras de petición y respuesta, cuáles son los métodos importantes para las pruebas de penetración, me refiero a los métodos GET, al método POST, pero les voy a ir mencionando. Por ejemplo, en el caso del protocolo HTTP, ¿ok? Tenemos dos versiones, HTTP 1.0 y la HTTP 1.1, la cual, como comprenderán, la versión más actual, la HTTP 1.1, le añade mayores funcionalidades y características. Y HTTP es básicamente un protocolo cliente-servidor, el cual no es persistente, es decir, cada petición y cada respuesta es única. No hay el concepto de sesión. Ustedes realizan una petición en este momento y el servidor no conoce si dentro de un segundo viene otra petición, no puede conocer, si solamente nos remitimos al protocolo HTTP, si esa petición es realizada por un usuario en particular. ¿Ok? Para eso existen las cookies u otro tipo de tokens de sesión para darle la sensación o darle la característica de precisamente esta característica de si se realizan diferentes peticiones, estas pertenecen o no al mismo usuario o al mismo cliente. Para eso están las cookies. Entonces, HTTP no tiene este concepto de sesión por sí mismo. Ahora, en lo correspondiente a las cabeceras de petición y respuesta, tenemos dos métodos comúnmente relacionados al momento de realizar peticiones. Nosotros realizamos una petición al servidor, tenemos petición GET y petición POST. ¿Ok? Generalmente estas son las comúnmente utilizadas para realizar peticiones. Cuando estamos hablando de una cabecera de petición y de respuesta, ya más adelante ustedes lo van a ver con los ejemplos, las herramientas y demás. Estamos solicitando algo al servidor. Es decir, la cabecera de petición solicita algo al servidor. Y la respuesta, ¿ok? O la cabecera de respuesta se incluye en la respuesta de vuelta del servidor. Entonces, cabecera de petición es una cabecera en la cual se incluye algo lo cual el usuario o el cliente requiere del servidor. Y en la cabecera de respuesta son datos los cuales se incluyen en algo lo cual el servidor responde. En la cabecera de petición tenemos muchos campos, los cuales pueden ser incluidos, el host, el agente de usuario, las cookies, el referer, la codificación. Y en el caso de la cabecera de respuesta tenemos el código de estado, ¿ok? En el caso de la cabecera de respuesta existen códigos, ya lo vamos a ver reiterado luego con el desarrollo de las sesiones. Existen varios códigos de estado. Esos códigos de estado representan una manera en la cual se indica si la petición fue exitosa, si tuvo un inconveniente o si se realizó una acción diferente. En las cabeceras de respuesta también tenemos la definición de las cookies, información del servidor, la longitud del contenido. En realidad hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos obtener información de las cabeceras de respuesta. Para el protocolo HTTP, voy a rápidamente entrar a al navegador para darles esta información. Mi recomendación es, bueno, RFC, el 2616 es del HTTP, 26, esta es la versión 1, HTTP 1.1. Y aquí tenemos la posibilidad de encontrar toda esta información sobre el protocolo HTTP 1.1. ¿Okay? Aquí están las cabeceras, las cuales decía, los métodos, las respuestas y demás. ¿Cuáles son algunos de los métodos importantes para las pruebas de penetración? Bueno, esto les voy a mencionar lo siguiente. Bueno, tenemos
¿Cuáles son los métodos importantes en una prueba de penetración cuando se realizan pruebas de penetración? Tenemos dos. Es el método GET y el método POST, como les indicaba. Estos son métodos para solicitar algo o enviar, para ser más exacto, solicitar o enviar algo hacia la aplicación web o hacia el servidor web. Estos generalmente están ubicados en las peticiones, ¿ok? O aquello lo cual nosotros estamos enviando a la organización. También tenemos el método Options. El método Options es utilizado para conocer cuáles métodos son soportados por el servidor web. Para el caso del rastreo o el seguimiento de las sesiones, esto se hace muy comúnmente utilizando las cookies. Las cookies simplemente son un fragmento de datos, el cual permite tener la sensación o permite habilitar y tener la percepción de una sesión. Es decir, si yo soy el usuario A, utilizando la aplicación, puedo realizar peticiones, hacer tal vez búsqueda en una tienda virtual, añadir artículos a mi carrito de compras, realizar un pago, pero un usuario B puede estar haciendo las mismas acciones, es más, desde la misma red en la cual yo estoy conectado, pero con otra sesión. Entonces, ambos estamos tal vez conectados en la misma red, salimos a Internet con la misma dirección IP, es decir, el servidor recibe peticiones de la misma dirección IP, pero ambos somos dos usuarios distintos. Pero ¿cómo sabe y cómo tiene esta percepción de las sesiones? Mediante algún token de sesión. Puntualmente, una cookie es muy comúnmente utilizada. Entonces, ambos tenemos cookies asignadas y cada uno de ellos puede hacer sus compras, acciones diferentes, y la aplicación sabe, ambos son entidades completamente diferentes, usuarios completamente diferentes, para realizar compras en esta tienda virtual a través de la aplicación. Cuando ustedes visitan por primera vez una aplicación, ya lo vamos a ver luego, ¿ok? Tenemos, el servidor define una cookie de sesión. Es decir, la primera vez en la cual ustedes visitan una aplicación web, es altamente probable la aplicación les defina una cookie de sesión. ¿Cómo se define esa cookie de sesión? Utilizando en la cabecera de respuesta set cookie. ¿Okay? Y luego, posteriormente, cuando ustedes envíen peticiones al servidor, lo van a hacer en la cabecera, incluyendo una línea o una cabecera cookie. Entonces, esta cookie va a ir hacia el servidor o hacia la aplicación web y de retorno a la aplicación. Cada vez que ustedes realicen peticiones y se haya definido una cookie, esta cookie irá y retornará. Bueno, irá más a retornar. Bueno, hay cookies también persistentes, hay cookies no persistentes, las cuales, como comprenderán, cuando evolucionan las aplicaciones, las tecnologías, muchas veces se implementan medidas para poder darle seguridad. Por ejemplo, muchas cookies tienen configuraciones para únicamente ser enviadas cuando se utiliza HTTPS o solamente para definir su fecha de expiración. Tenemos también datos HTML en las respuestas HTTP. Hay ahora en la actualidad, okay, o en la actualidad hay la posibilidad de gestionar datos, ¿ok? Y estos datos, a través del protocolo me refiero, existe la posibilidad a través del protocolo HTTP de gestionar datos. Es decir, nosotros podemos enviar datos hacia la aplicación, ¿ok? Podemos enviarle un archivo, podemos enviarle un texto, me refiero a no texto, una cadena de caracteres, es decir, podemos hacer envíos de datos a través de los métodos pertinentes. Cuando la aplicación recibe eso, nos devuelve una respuesta. Esa respuesta también podría ser, por ejemplo, si nosotros enviamos un archivo de imagen, la aplicación podría realizar un proceso sobre esa imagen, devolvernos datos. Tal vez la imagen, la aplicación, la imagen lo divida en 8 y nos permita descargar esa imagen en 8 partes. ¿Sí? Solamente por poner un ejemplo. Entonces, las tecnologías, para ser más exactos, el protocolo HTTP nos da todas las capacidades para nosotros poder implementar algo sobre que es algo sobre el protocolo HTTP, lo cual utiliza de manera subyacente el protocolo HTTP, bueno, las aplicaciones web. Entonces, las aplicaciones web utilizan el protocolo HTTP. De hecho, hay otras tecnologías las cuales se utilizan, pero fundamentalmente el protocolo HTTP lo utilizan sí o sí.
En base a esta interacción del usuario, ¿ok? Indicamos o realizamos indicaciones a la aplicación y la aplicación nos devuelve. Recordar también, las aplicaciones web están constituidas de varios componentes, ¿ok? Muy comúnmente se menciona la estructura de 3 capas, donde hay una capa de presentación, una capa de aplicación y una capa de acceso a datos. La capa de presentación, ¿ok? Donde el servidor, perdón, el servidor, la capa de presentación, donde las conexiones del cliente llegan y salen, a través del cual las respuestas son enviadas hacia el cliente, desde y hacia el cliente. Es la cual da la cara de la aplicación. Esta capa de presentación es crítico para la aplicación web, ¿ok? Es la interfaz entre el usuario y el resto de la aplicación. Luego tenemos la capa de aplicación. Este es un procesamiento muy intenso y se debe tener mucho cuidado aquí, ¿ok? Una vez la capa de presentación recolecta los datos requeridos del cliente y lo pasa a la capa de aplicación, los componentes trabajan en esta capa, o los cuales funcionan en esta capa pueden aplicar la lógica de la empresa hacia los datos, o la lógica del negocio hacia los datos, como también se denomina. Entonces, esta salida es de vuelta hacia la capa de presentación de retorno al cliente. Y la capa de acceso a datos es donde se almacenan los datos, es un repositorio de datos. Cuando el cliente requiere datos o envía datos para ser almacenados, estos son pasados por la capa de aplicación hacia la capa de acceso a datos para un almacenamiento persistente, lo que de hecho hay otros esquemas. Aquí muchas veces se relaciona esto con las bases de datos. Ok, entonces bueno, en la siguiente sesión vamos a abarcar el tema de Kali Linux, ¿ok? Primero, en esta sesión, mi propósito era darles una visión sobre las pruebas de penetración y las aplicaciones web de manera muy, muy breve y muy puntual. En esta sesión, reitero, para ser más exacto, les he hecho una presentación al hacking ético y las pruebas de penetración, como también a las aplicaciones web, empezando a identificar las diferentes maneras en las cuales se realizan las pruebas a las aplicaciones web, la importancia de las reglas de contrato, las cuales deben ser definidas antes de realizar las pruebas, la importancia de las aplicaciones web en el mundo actual, también les he mencionado, y el riesgo al cual enfrentan, razón por la cual se debe realizar este tipo de evaluaciones. Y el HTTP, el protocolo HTTP, tiene un rol fundamental, importante, preponderante en las aplicaciones web. Y es muy importante, fundamental, definitivamente deben entender cómo está estructurado el protocolo, porque esto le va a permitir realizar pruebas de penetración exitosas. Les he mencionado también algunas consideraciones de cómo está estructurada una aplicación web, en estas 3 capas, y como profesionales en pruebas de penetración, nosotros debemos entender lo más profundamente aquello en lo cual vamos a evaluar. Yo durante el desarrollo del presente curso, les iré mencionando algunas consideraciones pertinentes conforme vayamos avanzando en el tema. Recordar, en este caso estamos orientando las pruebas de penetración contra el ámbito web utilizando la herramienta Kali. Esa será nuestra perspectiva. Bueno, antes de finalizar, mencionarles, el video de la presente sesión estará incluida en el aula virtual. De hecho, ya se les va a proporcionar el acceso si aún no lo tiene, para ustedes puedan revisar todos los contenidos conforme vayamos realizando las sesiones. Y bueno, todo el contenido estará también de manera permanente allí para que ustedes puedan acceder. También pueden también pueden escribirme directamente al correo electrónico capacitación@milesec.com, a través del cual pueden realizarme todas sus preguntas y consultas sobre los contenidos desarrollados en la presente sesión y en todas las sesiones a partir de ahora. También, en la siguiente sesión, como les mencionaba, vamos a abarcar el tema de configurar el laboratorio con Kali Linux. Les voy a dar algunas consideraciones para que ustedes puedan tener la infraestructura en la cual vamos a utilizar en el presente curso. Finalizamos la presente sesión. Muchas gracias por su atención. Buen día.